Bueno, queridos estudiantes, hoy vamos a hablar de un tema de genética relacionado con el cariotipo. Vamos a ver qué es el cariotipo. Sabemos que en el ser humano existen aproximadamente 30.000 genes y están distribuidos en 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas contienen genes y esos genes nos dan las características tanto físicas como fisiológicas del organismo. Entonces, cuando una persona necesita conocer su genotipo, podemos hacer esa función a través de el genotipo. El fenotipo es la expresión del genoma. Por ejemplo, ustedes pueden ver personas que tienen ojos oscuros, cabello claro, son de piel blanca, el cabello ondulado. Todas esas características que nosotros observamos se denominan fenotipo y obedecen a unas características genéticas que están dentro de nuestros cromosomas y dentro de nuestro ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico que contiene toda la información genética. Algunas características son dominantes y otras características no lo son. Por ejemplo, en el caso de algunas personas, las pecas son dominantes. Las personas, por lo tanto, no dominantes nunca aparecerán pecas. Los hoyuelos de las mejillas también son dominantes. Por lo tanto, nosotros vamos a tener constitución genética dominante o recesiva. Aquí podemos ver la estructura del ADN que está mostrándose en el cursor, que contiene toda la información genética de nuestro organismo. Como pueden ver, ese ADN está empaquetado con ayuda de unas proteínas que se denominan histonas, que ustedes ven en color verde, y que ayudan a empaquetar mucho más el ADN, que es además demasiado largo. Ese empaquetamiento se vuelve mucho más condensado para conformar lo que nosotros llamamos los cromosomas, que solo pueden ser observados en una fase de la división mitótica que se denomina metafase. Aquí observamos otro diagrama en donde podemos concluir lo mismo que lo anterior. El cursor está mostrando el ADN con 4 bases que ustedes ya conocen, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y ese ADN, que tiene 3.500 millones de estas bases que hemos nombrado, están empaquetados gracias a las histonas, y esas histonas vuelven otra vez a empaquetarse de manera ordenada formando los telómeros hasta formar el cromosoma completo. Como dijimos anteriormente, estos cromosomas solo pueden ser observados en una parte de la división celular denominado metafase. Aquí en esta diapositiva podemos observar lo que hemos dicho. El ADN está empaquetado en los cromosomas y porciones de ese ADN forman los genes, que son los responsables de las características físicas y fisiológicas del organismo. Los cromosomas, por lo tanto, como ustedes pueden darse cuenta ahí, son muy característicos, tienen como 4 bracitos denominadas cromátides, una cintura en la mitad más o menos del cromosoma que se llama centrómero, una estructura denominada cinetocoro, a la cual se adhiere a una fibra que ustedes ven en gris, que se llama las fibras del uso acromático, que aparece solamente en la división celular en metafase. No todos los cromosomas son de igual tamaño e igual forma, por lo tanto hay 4 tipos diferentes de cromosomas que, de acuerdo a la posición del centrómero, los podemos dividir en metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Y como ustedes pueden darse cuenta, el centrómero en el metacéntrico está más o menos en la línea media,
el submetacéntrico está el centrómero por encima de la línea media, el acrocéntrico está muy alejado de la línea media y el telocéntrico prácticamente está en la punta de las cromátides. Eh, Hay una manera de ordenar estos cromosomas que ustedes ya saben que solo se pueden ser observados en metafase, que se denomina el cariotipo. Y podemos decir que el cariotipo es una secuencia ordenada de cromosomas, de los 23 pares de cromosomas que tiene el ser humano. Aquí podemos ver en esta imagen los 23 pares de cromosomas. Del par número 1 que está mostrando el cursor hasta el par número 22 se denominan autosomas. Y el par número 23 que está mostrando el cursor es el que determina el sexo tanto en el hombre como en la mujer. Una mujer tendrá entonces en el cromosoma 23 dos cromosomas idénticos, que son los cromosomas X y X. En el hombre habrá un cromosoma X y un cromosoma Y. Aquí tenemos un cariotipo que es una secuencia ordenada de los 23 pares de cromosomas. Fíjense que aquí, como está mostrando el cursor, el par número 23 correspondería al de un varón, en donde hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Como pueden observar ustedes, hay diferentes tipos de cromosomas. Aquí tenemos un metacéntrico, aquí tenemos un acrocéntrico, etc. Entonces, esta secuencia ordenada de cromosomas nos determina el cariotipo, que además es muy útil para determinar, por ejemplo, alteraciones de cromosomas que determinan los síndromes genéticos. Ustedes han escuchado hablar del síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y otros síndromes. Aquí tenemos otra micrografía de los 23 pares de cromosomas. Este corresponde al de una mujer y es un cariotipo normal. Pero como les estaba diciendo, este cariotipo nos puede demostrar que hay alteraciones genéticas en el número de cromosomas, lo que se llaman las euploidías y las aneuploidías, que son alteraciones del cariotipo, y esa persona que tiene esas alteraciones puede o producir la muerte cuando esas alteraciones son muy grandes, o producir los síndromes genéticos que les he mencionado anteriormente. Una aneuploidía es una anomalía numérica que implica la pérdida o ganancia de uno o de varios cromosomas completos. Estas alteraciones numéricas pues alteran el número normal de la dotación cromosómica del organismo. Una persona puede tener un juego completo normal. Por ejemplo, aquí vemos esta persona que no es viable. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta cantidad de cromosomas no puede sobrevivir, en donde en vez de tener pares de cromosomas tenemos tríos de cromosomas en cada par. Esto es una alteración en el número de cromosomas, pero el cromosoma total. En cambio, las aneuploidías, como ya dije anteriormente, determina la ausencia o la presencia de uno o más cromosomas en el cariotipo. Aquí tenemos uno que es el del síndrome de Down, donde en todos los pares cromosómicos hay dos cromosomas, pero si ustedes se fijan, aquí en el cursor estoy mostrando el par número 21, en donde en vez de haber un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá, hay tres cromosomas, y eso se denomina una trisomía. Este es el cariotipo de una trisomía de una mujer. Fíjense que el par número 23 es XX, y ustedes pueden ver aquí la fotografía en donde muestra unas características de esa persona que llamamos personas con síndrome de Down o mongolismo mal nombrado. Esas personas tienen dedos cortos, un solo pliegue en la palma de la mano, tienen los ojos un poco rasgados, de ahí su nombre,
tienen la lengua muy grande, la boca pequeña, por eso es que la mayoría de ellos tienen la boca abierta o permanecen con la boca abierta, y desde el punto de vista psicológico tienen un retraso mental que puede ser desde ligero a severo y que pues obviamente necesitan un cuidador. Son personas que no tienen una escolaridad normal, sino que tienen que estar en instituciones especializadas para que puedan desarrollar en lo posible su máximo potencial cognitivo. Este es otro síndrome, fíjense que es un cariotipo donde todos los pares de cromosomas hasta el par número 22 es normal, uno de mamá, uno de papá, pero en el par número 23 encontramos en vez de dos cromosomas, encontramos un cromosoma más. Ahí hay otra trisomía en el par 23, en donde hay dos cromosomas X y un cromosoma Y. La pregunta que nos haríamos es si es un hombre o una mujer, pues resulta que por el solo hecho de tener un cromosoma Y es un hombre que tiene una alteración importante. Aquí vemos una fotografía de una persona, un hombre con síndrome de Klinefelter. Fíjense que el cuerpo es un cuerpo de estructura femenina en donde la cintura pélvica es mucho más ancha que la cintura escapular, como en las mujeres. Hay aparición de senos, eso se conoce con el nombre de ginecomastia. Los órganos genitales del hombre son muy pequeños o casi ausentes. Una disposición del vello púbico muy femenino, ausencia de vello corporal, y como vamos a ver acá, estas son las características de una persona que es un hombre con síndrome de Klinefelter, como estamos viendo. Estas personas son estériles, por lo tanto sus testículos no pueden producir los espermatozoides adecuados para la procreación. El siguiente síndrome, para ilustrar las alteraciones en el cariotipo, se conocen con el nombre de síndrome de Turner o monosomía X. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pares cromosómicos de esta persona son normales a excepción del cromosoma del par número 23, donde en vez de tener esta mujer un XX, tan solo tiene un solo cromosoma X. ¿Esto qué conlleva? Todas estas 14 alteraciones, tanto fisiológicas como físicas, como por ejemplo baja estatura, menos de 1,50 de estatura, malformaciones craneales. ¿En qué sentido? Que pues tienen una mandíbula muy corta, el paladar en vez de así medio aplanado es un paladar que se denomina ojival, el cuello corto, muy característico de estas personas con síndrome de Turner. Fíjense que se llama cuello alado, es como si no tuvieran cuello, es un cuello muy ancho y corto. Tiene, por lo tanto, hipoplasia de las vértebras cervicales. En las vértebras cervicales no se alcanzaron a desarrollar y por lo tanto tienen esta alteración. Orejas de baja implantación. Ustedes saben que nosotros tenemos las orejas, fíjense aquí, estas orejas muy bajas, implantación muy baja. Eso es síntoma de una anomalía genética. Aparecen múltiples nevus. ¿Qué es un nevus? Un nevus son lunares de gran tamaño, de color oscuro o azul negro en todo el cuerpo. Las mamilas o los pezones son hipoplásicos, no se desarrollan. Hay pobre desarrollo sexual cuando llegan a una edad de preadolescencia o adolescencia. No hay aparición de vello púbico, no hay menstruación. Tienen una alteración de la mano en donde hay un acortamiento del cuarto metacarpiano. Obstrucciones linfáticas, sufren de edema, por lo tanto, en las manos y pies, alteraciones renales, y unas gónadas, es decir, los ovarios, como podemos ver aquí, son no redondos o redondeados o ovalados como la mayoría de las mujeres normales, sino esto es lo que se llama ovarios en forma de cintilla. Por lo tanto, hemos visto lo que es o qué tan importante es el cariotipo, porque cuando una madre sospecha o el médico sospecha de alguna alteración cromosómica,
se puede hacer durante el embarazo una punción, extraer